Esta partida la jugaron dos jugadores 14Q, un nivel básico. Por lo tanto, los comentarios van a ser también básicos, que sean útiles y que sirvan para mejorar el nivel de juego para ese nivel. El comienzo es normal, se ocupan las esquinas y ahora blanco hace el primer movimiento un poco extraño, vamos a decir, raro, porque ahora negro juega aquí y la piedra blanca no queda bien situada. El argumento que se suele decir es: si ahora le tocase a blanco, nunca jugaría aquí. La posición resultante es esa, por lo tanto la piedra está mal colocada. Aquí lo normal suele ser jugar esto, que es Joseki, algo así sería lo normal, aquí o incluso aquí, y ahora negro extiende por aquí. No, un resultado equilibrado para ambas partes. Blanco juega aquí, negro aquí, muy bien. Blanco juega aquí, no está mal del todo, pone presión sobre esas dos piedras. Negro sale y ahora blanco salta de esta forma. Era a considerar al menos esta, porque este corte no tiene excesivos problemas. Negro debe cuidar ese Atari y este corte no es muy problemático. Esta también un poco más sólida. Esta no está mal, pero deja un poco floja la columna blanca. Negro juega Ogeima, asegurando esta esquina. Debió jugar ahí, esto era lo correcto, no puede dejar ese grupo de esa manera, porque ahora blanco lógicamente ocupa este punto muy importante. Negro desciende, se puede decir que está vivo, pero toda la influencia y la fuerza se la ha quedado blanco. Ahora blanco extiende hasta aquí. No es la mejor jugada porque si intenta hacer un territorio, aquí está abierto y negro aún puede entrar por debajo. Por lo tanto, esta jugada no es muy eficiente. Lo correcto hubiera sido, por ejemplo, aquí. Obliga a contestar a negro y ahora una extensión de esta forma. Combina muy bien con esta fuerza para hacer aquí puntos. O también era posible extender por aquí o simplemente ahí. Quizás la mejor es esta. Bueno, juega aquí, negro salta. Esta jugada está bien, es correcta porque está combinando con esta piedra y hacer aquí una gran esquina. Blanco hace Kikasi, no es muy correcto. A una jugada errónea añade otra jugada errónea más. Ahora negro refuerza y la esquina es más segura y estas dos piedras no están estabilizadas, es una carga. Esto es demasiado bajo en este momento de la partida. Seguía siendo útil jugar por aquí o incluso aquí, dado que aquí ya hay una posible extensión de negro. Esta extensión de negro es muy fuerte, muy grande. Era considerar y dejar esas dos piedras un poco a la deriva, dado que son jugadas erróneas, no hacen territorio, no hacen puntos, no atacan, no trabajan. Entonces era mejor haber jugado algo así. Blanco se obstina en hacer esta zona de territorio, pero negro podría haber aprovechado el momento para jugar así o otro Ogeima por aquí, asegurando la esquina, pero no, viene aquí. Esto es, no deja de ser gracioso entre los jugadores que empiezan el ir uno detrás de otro. En vez de jugar tenuki y jugar un punto grande o una extensión, viene justamente ahora haciendo buena esta jugada, porque ahora esta piedra está desolada, que está aislada. Aquí blanco juega por abajo, lo normal es jugar por arriba,
y aunque la piedra salga, pero aquí, bueno, habría que calcular distintas variantes. La norma general es jugar por fuera o por arriba. Aquí a veces también se juega, en este caso blanco tiene sobreconcentración de fuerza, le vale por los dos lados en realidad. Negro aquí. Toda esta secuencia es buena para blanco porque dos piedras que estaban mal situadas ahora combinan muy bien con todas las de ahí abajo, y negro se está quedando aquí con un grupo sin base. Aquí juega esto. Aquí igual lo normal era saltar, o así. Esta no sirve porque después de que blanco juega aquí, dado que no vale jugar esta, porque hay Atari y luego captura, tiene que jugar aquí. Esta posición es favorable para blancas. La única compensación para negro es que se está quedando puntos por este lado, pero que blanco pueda jugar esta es doloroso para negras. Esto sale como una lanza hacia el centro del tablero con este grupo completamente débil y a merced de las blancas. La mejor jugada para negro quizás, hace buena forma, esta jugada es muy buena. Blanco presiona, está bien. Correcto. Está bien, correcto, blanco salta, sigue haciendo presión sobre este grupo y está amenazando jugar por aquí, aprovechando esta fuerza. Pero negro viene por este lado. Era mucho más sencillo saltar, no tiene ninguna complicación para este grupo negro. No necesita jugar ahí, justamente en el medio de dos piedras blancas. Aquí blanco podía haber jugado por fuera, quizás es lo mejor, pero bueno, también le vale esta porque luego amenaza doble Atari. Negro no puede estirar porque viene aquí, tiene que jugar por fuera, por dentro. Blanco toma. Y ahora juega negro, lo normal es saltar, así o así, pero no, viene a jugar aquí amenazando a una piedra incomprensiblemente, porque esta piedra no sirve ya para nada, y aunque tome esta piedra no hay amenazas reales para blanco. Y aquí lo normal es que blanco hubiera jugado algo así, por ejemplo, algo así o algo así o algo así, pero no. Blanco incomprensiblemente defiende una piedra en este momento de la partida, una piedra que prácticamente no sirve para nada, dejando que negro juegue jane, dando salida a su grupo débil, que ya no lo es. Esta jugada es bastante dudosa, porque ahora negro podría jugar aquí. Si blanco conecta, ahora esta piedra no tiene sentido que esté aquí, y si no conecta, si viene aquí, este corte es muy peligroso para las blancas. Por lo tanto, antes de jugar este tipo de jugadas, hay que calcular un poco. En este caso no funciona. Era mejor sencillamente así, extenderse por aquí o contrarrestar este jane. No es el momento de jugar por aquí. Lo que ocurre es que negro no contesta como es debido y blanco no tiene ningún problema. Aquí aún sigue valiendo esta, pero no, juega por aquí. Está mirando al territorio, no cabe duda que algo consigue. Y ahora blanco defiende, asegurando sus puntos, pero bueno, es un intercambio. El negro también hace puntos por este lado. Ahora negro tiene miedo de este corte y defiende aquí. Esto es un poco flojo, quizás era mejor haber extendido simplemente por aquí. Si tiene miedo de este corte,
pues una extensión corta por aquí, que este corte directamente no vale, no tiene ninguna posibilidad de hacer nada, y si viene tal que así, pues simplemente conecta, y aunque venga por aquí, dado que juega una extensión corta, eso no tiene mucho futuro. Las dos piedras blancas no tienen mucho futuro. Por lo tanto, asegurar este corte ha sido un poquito lento. Negro juega ahí. Y ahora por fin blanco viene a este lado del tablero. Era mejor jugar primero aquí, que Sente. Negro tiene que extender, está presionando un grupo que solo tiene un ojo todavía. Esto es prácticamente Sente, tiene que contestar. Y ahora pues tiene un poquito más de efecto esta jugada, porque por aquí hay entrada, pero es mejor que así. Y ahora negro hace una jugada realmente extraña, viene aquí. Lo normal suele ser jugar esto o extender por este lado, dado que aquí negro todavía puede entrar, jugar por este lado, pero no, viene aquí, jugada sorprendente. Aquí lo normal es que el blanco juegue de esta forma, y el mismo comentario que hemos hecho aquí: si ahora fuese turno de negro, nunca jugaría aquí, dado que esa es la posición resultante. Esta jugada negra fue errónea, pero blanco no juega aquí, juega aquí. Y ahora negro aprovecha para salir. Blanco sale, negro extiende, muy bien, estabilizando el grupo, y ahora viene el problema en la esquina. Era el momento de atacar, tal que así, pero no, blanco viene por este lado. No tiene mucho objeto, porque está abierto. Para hacer puntos no es buena, puesto que está abierto, y el grupo, digamos que tiene suficiente espacio para vivir. Esta jugada no trabaja bien del todo, era mejor algo así. Pero bueno, es una partida entre 14 pius, se comprende, no está mal del todo. Negro salta a un queima. El queima siempre tiene el problema de que puede haber un corte, como en este caso. Blanco corta, Atari, salta, estira. Este tipo de jugadas que ha hecho ahora negro no tiene mucho sentido, porque no hay realmente fuerza. Estas dos piedras blancas tienen suficiente conexión por ahí, y estas piedras tienen salida al centro, y con un giro combinan por este lado. Puede funcionar, pero como regla general este tipo de jugada no es buena. Blanco podía haber jugado sencillamente así. Negro debe extender. Y blanco engulle esas dos piedras sin ningún problema. De haber venido aquí, este corte es muy peligroso, es por este grupo débil. Pero bueno, el blanco no juega esta, sino esta. Esta jugada está también intentando cazar esas dos piedras. Lo va a conseguir, de hecho. También amenaza esto, poniendo en aprietos a este grupo. Por lo tanto, negro debe jugar esto. Muy bien. Ahora un Atari. Era mejor sencillamente ahí. Esas dos piedras casi mueren por sí solas, pero bueno, da Atari. Negro defiende, no tiene sentido. Esto ya, esa piedra se deja, puede venir aquí mejor. O cualquier otro movimiento, por ejemplo, salir en esta esquina, es más urgente. Defiende, cierra. Y blanco
no se anda con contemplaciones y viene a capturar esas 3 piedras. Estas 3 piedras no solamente es el valor de las 3 piedras, es que blanco tiene todo unido. Comiendo estas 3 piedras, blanco está muy sólido en el centro del tablero. Negro extiende por abajo. Era mucho más grande jugar aquí. Este grupo se puede considerar que está vivo, entonces los puntos están por aquí, más que por ahí. Esta jugada era mucho mejor. O nuevamente salvar la esquina, este tipo de movimiento. Esta es un poco lenta, pero blanco le contesta, con lo cual la jugada no es mala del todo. Si te contestan, no es malo del todo. Y además te contestan con mala forma. Esto es un triángulo vacío, no es aconsejable, aunque está obligando a negro, pero esta forma no es buena para blanco. Ahora aquí, esa directamente habría que jugarla. Aquí. Y aquí. Aquí ya podía haber jugado Tenuki, una vez más, porque aquí blanco no tiene ningún problema. Por aquí está vivo, por aquí está vivo. Ahí casi no hay puntos, aparte queda todavía esta posibilidad para negro. Ahí casi no hay puntos, por lo tanto contestar aquí es lento, quedando medio tablero prácticamente vacío. No es el momento de continuar allí. Negro juega aquí, por fin atiende a esa esquina que estaba solitaria. Blanco jane, negro jane, blanco defiende. Esta es aconsejable para asegurar la vida del grupo. Muy bien, blanco. Negro. Y ahora viene un ataque a la esquina de nuevo. Aquí tendría que haber jugado esta para vivir, puesto que lo normal es que siga algo así. Defiende y está vivo. Aunque la partida es favorable para blancas, tiene mucha más fuerza por aquí. Pero lo que ocurre, negro, blanco y negro juega de esta manera. Este es un momento crítico porque después de esta jugada, si blanco juega aquí, el grupo negro entero puede morir. La posible defensa de negro es intentar salir de esta manera. Blanco corta, ahora debe estirar. Bueno, puede jugar primero aquí, es su derecho. El ko no es interesante para blanco. Blanco quiere matar el grupo. Ahora negro estira. Y ahora es contar las libertades. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pero en la esquina ocurren cosas extrañas. Por lo tanto, hay que calcular con mucha precisión. Aquí lo normal es que negro se defienda. Y ya blanco salta, no tiene ningún problema. Y si esto hay que defenderlo, sí o sí, y blanco sale. No hay ningún problema. Esta hay que jugarla también, obligatoriamente, puesto que si no juega esa, así, el negro no tiene salida, tiene que jugar esto. Esta es su derecho, no vale jugar aquí, puesto que así tiene menos libertades, tiene que jugar ahí, y ahora el salto no deja opciones a negro. Pero bueno, quizás era un poco complicado para jugadores de nivel 14Q, y blanco, en vez de jugar por abajo, juega por arriba, lo cual le deja posibilidades de vivir a las negras. Ahora blanco juega aquí y negro se defiende. Aquí lo correcto hubiera sido jugar sencillamente ahí, y esto queda como
Kosei, en el futuro, una futura lucha de Ko, aquí salen muchas amenazas. Blanco asegura su grupo, defiende este corte, puesto que después de jugar aquí, esto hay que defender. Este intercambio no era necesario, sobraba, es mejor así para blanco. Entonces la partida sigue así, negro defiende para vivir, blanco defiende y negro entra. De jugar en esta zona, por ejemplo, una extensión blanca, era más o menos equilibrado, esta zona más o menos equivale a esta, pero ahora es turno de negro, puede venir algo así. Negro tiene una buena partida, esto es grande, se compensa con esto, ahí está vivo, esta esquina está viva, esta esquina está viva, el centro está vivo, tiene una posición, bueno, está vivo relativamente, podría sufrir un ataque empezando por esta piedra, aunque ahora es prematuro porque negro escapa, pero no está totalmente vivo. La partida más o menos podría estar equilibrada, pero negro invade directamente, blanco hace una pinza de esta forma. En este caso, lo mejor hubiera sido hacer un bossy o capping, puesto que aquí no es correcto, puesto que está atacando desde donde tiene la fuerza. Si quiere atacar es mejor desde aquí, porque está asegurando la esquina y empuja a negro hacia la fuerza blanca, lo cual hace que se estrelle como contra una pared. Esta extensión no es lógica. Ahora blanco ataca y el grupo negro tiene muchas dificultades, tendría que saltar. Y aquí blanco con esta piedra está haciendo puntos. Atacar desde aquí amplía muy poco el territorio y ahora permite que negro se estire de esta forma. No es la forma correcta de saltar, puesto que ahora le ayuda a blanco, pero ha elegido la dirección correcta. Hubiera sido sencillamente mejor así. Ogeima, saltar, jugar rápido, y aunque blanco puede jugar de esta forma, que mantiene la presión sobre esas dos piedras negras y asegura la esquina, negro puede jugar aquí ahora. Puede jugar aquí o incluso aquí. Y aquí ha jugado rápido. Esta jugada es errónea. Nuevamente estamos ante el mismo comentario que hemos hecho antes. La posición resultante es, si fuese turno de negro, negro nunca jugaría aquí. Negro continúa de esta forma, blanco jane, muy bien, y negro juega aquí. Es una jugada un poco incomprensible, puesto que no está amenazando cortar realmente. Blanco estira y estas dos piedras no suponen ningún peligro para blanco, entonces esta amenaza no sirve para nada. Y negro muere por este lado. Pero el factor psicológico en el Go cuenta. Blanco se cree que puede ser cortado y defiende la amenaza. Esto da opción al que negro estire, blanco conecta, negro continúa, está construyendo una pared que combina muy bien con esta fuerza de aquí. Blanco sale. De todas formas, las negras están peor, porque ahora tienen... Estas tres piedras están demasiado lejos y estas tres piedras están muy débiles. Lo normal es que mueran. Hay mucha fuerza blanca a su alrededor. Salta, es obligado. Y ahora blanco se mete en medio. Este tipo de jugada no es el más acertado. Es mejor atacar sin tocar. La manera más sutil, dado que negro está dividido, es mantener la división y uno de los dos grupos naturalmente morirá. Si juega aquí, está amenazando estos grupos, estas tres piedras,
y a la vez está amenazando jugar por arriba. Aprovechando toda esta fuerza, este grupo negro es muy difícil que vaya a vivir. Primero jugar aquí. Esto es un poco ineficaz, porque ahora negro Atari, blanco tiene que defender, negro conecta, y aquí para blanco lo normal es salir, mantener a los dos grupos divididos. Muy importante. Este no está vivo todavía y estas tres piedras tampoco. Lo normal es salir. Sin embargo, juega aquí. Está viendo que aquí un movimiento negro puede hacer muchos puntos, es cierto. Pero si esta está previamente jugada o algo así, deja sin posibilidades a estas piedras. Entonces, lo lógico era salir. Esta jugada no es del todo correcta, puesto que ahora negro juega aquí, asegura, conecta sus piedras, porque este corte no es muy fuerte, y queda un posible ataque a la esquina blanca en el futuro. Esta jugada es muy importante, pero bueno, el negro sumisamente contesta a blanco. Esto es mala forma, un triángulo vacío aquí se puede jugar mejor así, o sencillamente así, o así. Esto es mala forma. Así, así. Y ahora blanco conecta de esta manera, hace mala forma también, un triángulo vacío. Si te preocupa el corte, no hay realmente peligro. Este corte no tiene realmente peligro, porque si corta, viene aquí, y si estira, esta es previa, que está amenazando esta, y este grupo tiene muchas dificultades. Este sería punto vital, y ahora ya caza. Si negro juega por aquí para cazar estas cuatro, ese es el punto vital. Aunque intente salir, aquí hay corte, tiene que defender, y ahora negro muere. La debilidad de un grupo siempre da problemas en el momento más inesperado. En este caso, este corte no funciona. Por lo tanto, la defensa de blanco es mala. Esto es una pérdida de tiempo. Aquí debió jugar, sin duda, salir ahí. La diferencia es enorme. Este movimiento mantiene a los dos grupos negros divididos. Esto es flojo. Negro, una vez más, debería haber conectado, pero no, juega por aquí. No está mal del todo, porque estabiliza este grupo, pero sigue teniendo ese débil. Esta jugada, una vez más, siempre ahí. Por fin el blanco sale. Jane. Estira. No está mal del todo, para quitarle la base. Jane. Y aquí podía haber defendido tranquilamente ahí, pero bueno, viene ahí. Conecta. Este movimiento es un poco lento. Aquí ya conectar, directamente conectar. Blanco aquí. Era mejor conectar, pero bueno, viene aquí. Está atacando al grupo, pero ahora negro podría haber cortado y esta piedra se queda completamente aislada. Pero bueno, defiende aquí para hacer base. Viene aquí. Esta es mejor aquí, porque cuando viene aquí
Ahora es sente para blanco, puede conectar una vez más, esta conexión es importante, pero bueno, hace mala forma, negro estira, blanco sigue, negro sigue, ya está vivo, tiene 4 puntos en forma de L, pero es gote, y ahora por fin blanco conecta, este punto es importante, pero es gote, y ahora negro por fin estabiliza este grupo, con esta jugada que era muy importante. Blanco salta, está haciendo puntos por este lado, aunque está abierto. Es justo donde juega negro. Muy bien, las negras. Este tipo de jugada de blanco, si no va a cortar, no tiene mucho sentido. Ahora negro está perfectamente conectado. Este intercambio es favorable para las negras. El blanco podría haber ido a cualquier otro sitio, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, o por ejemplo aquí. Cualquier movimiento hubiera sido mejor. Esta ayuda a las negras. Y ahora esta de blanco es muy mal estilo. Jugar de esa manera no es aconsejable, aunque a veces funcione, pero no es aconsejable. El negro se viene hasta aquí. Aquí lo normal hubiera sido esta, sencillamente. Y esta piedra ahí está mal colocada. Hubiera estado mejor aquí o ahí. Ahí está mal colocada. Negro juega aquí. Blanco. Negro. Blanco. Y a partir de este momento la partida ya no tiene sentido porque negro ha descuidado este punto, que muere todo el grupo, puesto que si conecta solo hay un ojo. Finalmente negro se dejó este grupo, se dejó también este por un error tonto y perdió la partida, aunque a puntos de haber jugado aquí, a puntos no la tenía mal del todo, puesto que tiene 3 esquinas, 1,
2 y 3, tiene puntos por aquí, tiene puntos aquí, y habría que contar a ver quién gana esta partida, porque blanco tampoco tiene tanto, tiene básicamente puntos aquí, y algo aquí en este centro. Habría que contar a ver quién gana. 25 puntos, aquí hay 3, 6, 9, 11, 12, 13, aquí 14, 25 y 14 son 39, y 3, 42, 46, 48, 51, 53, 63, 73, vamos a suponer, negra 73 y blanco 2, aquí tiene 2, 4, 6, 8, vamos a poner 12, 14, 15, 20, 25, aquí salen 3, esto está abierto, vamos a poner 10 como mucho, 25, 28, 38, 48, 55, más o menos, gana negro, a puntos gana negro, está bastante claro, pero se dejó este grupo y se dejó este grupo.